Tardes, nuevo encuentro acá en Citenis en Red. Mi nombre es Mariano Páez. Estamos a unos minutitos de nuestro programa 21 con un invitado muy especial. Y vamos a estar con una sola entrevista con Fernando Segal, un líder a nivel mundial del desarrollo del tenis. Lo vamos a estar charlando con él unos minutos mientras se va sumando la gente. ¿Cómo estás, Check 2020? Siempre presente, muchas gracias. Como decía, Fernando Segal es un referente en lo que es a nivel mundial del tenis, trabajando muchos años acá en Argentina, su país de origen, también desarrollando una tarea en México, primero dentro de la Federación Mexicana de Tenis, luego por fuera, alguien con mucha llegada a todo lo que es el tenis profesional, el rol de los entrenadores, que creo que es algo muy importante. También, bueno, vamos a charlar un poco de las novedades que hay en las últimas horas. Mañana hay una reunión interesante en lo que es el tenis profesional, ¿no? Se está confirmando que a las 10 de la mañana, habla de Florida, va a haber una reunión vía Zoom con los jugadores y se va a contar lo que se va a hacer. Ahí lo veo a Dani Spatz. ¿Cómo va, Dani, querido? ¿Todo bien? Diego Escalante, parte de Citenis, también, que estamos armando cosas buenas para los menores. Ahí lo vamos a sumar a Fernando, pero bueno, les quería contar un poco de eso. Atentos a los menores. Mañana vamos a tener una charla muy interesante me ayudó Diego a armar con respecto al tenis universitario, algo que viene creciendo y que creo que nos vamos a empezar a involucrar. Y está bueno conocer más, hablar con referentes, con expertos. Así que nada, a estar atentos. Después vamos a dar bien los horarios. Ya saben que es de las 15. Mañana vamos a estar con 3 entrevistas de nuevo. Gracias como siempre por la repercusión. Mientras lo voy sumando a Fernando. Ya saben, nuestros programas están disponibles en lo que es Spotify, iVoox, YouTube. Están en diferentes lugares. Agradecemos la repercusión. Ahí lo vamos a ir sumando a Fernando. Ya lo estoy viendo. Ahí lo veo. Fer, ¿cómo estás? Hola, hola Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, bien. A mí no me molesta, te veo la cámara de costado, pero a mí A no ver, me... pará, vamos a corregir eso, ¿no? ¿Sí? Déjamelo, déjame que la tecnología necesita, dame un segundo. Sí, Y tranquilo, tranquilo. vamos a corregir esto. Ahí estamos perfectos. Ahí estamos bien y vamos a corregir para no tenerla en la mano. Tener esto aquí. Así lo ponemos así de costado. Porque a mí me gusta no tener el teléfono en la mano y estas son las cosas que tiene el vivo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un gran placer para acá, para Citenis en Red, poder charlar con vos. Muchas gracias. También para mí, Mariano, estar contigo, con tu audiencia, con toda la gente y también felicitarte por lo que estás haciendo en difusión y sumando por el tenis siempre, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de diferentes temas, pero acá veía el primer comentario y a mí también siempre que veo tus fotos me llama la atención esa cantidad de raquetas ahí atrás. Sí, yo tengo, bueno, por defecto profesional, porque esto tiene que ver ahora después te cuento la historia, tengo una muy buena colección de raquetas. Yo colecciono raquetas de 1880 a 1980. Mirá, También una colección grande de libros, como sabes, me gusta escribir y entonces tengo libros también de 1885 hasta ahora y tengo una colección de postales de tenis. O sea, eh, y todo empezó en el 98 en un viaje en Indian Wells. sí, Estábamos ahí con Horacio de la Peña, viajando, fuimos a hacer un estudio en San Antonio con Fernando González y el Chucho Casuso, y después nos fuimos a Indian Wells, y me acerco, siempre hay stands en los torneos, y me acerco a los stands, viste, yo soy curioso porque siempre me gusta unir lo técnico con lo empresario, ¿no? sí, Y sí. había una reunión de la Asociación Americana de Coleccionistas. Y Mirá, obviamente había coleccionistas de ropa, de pelotas, de raquetas, de todo, ¿no? Y ahí me compré mis primeros 2 libros de los catálogos de las raquetas y me di cuenta qué poco sabemos los entrenadores de la evolución de la raqueta. Bueno, y a partir de ahí empecé a juntar, a comprar, a tener los libros de los coleccionistas, porque un dato importante en el 1900 había, si lo haces el paralelo con la industria del automóvil, en el sí, 1900 había como 100 marcas de automóvil, porque todo el mundo se puso a hacer automóviles. En la raqueta pasó igual. En las raquetas hay
casi todos los nombres de las raquetas, Wilson, Dunlop, Bancroft, Sí. Doney, son los apellidos de los inventores. Bien. Y Head también. Entonces, la realidad es que sabemos poco de la evolución. Obviamente, como buen fanático del tenis que uno es, empecé a investigar, bueno, y me fui un poquito del tema, pero bueno, ahí tiene que ver con la colección de raquetas. ¿Tenés un número, sabés la cantidad de raquetas que tenés, Fer? 259. Y debe haber muchas especiales, pero ¿tenés alguna que es muy especial por lo que haya costado conseguirla o por algún motivo en especial? Sí, tengo algunas raquetas que son claves para los coleccionistas, ¿no? Como una Schlesinger Sí. Demon con lo que se llama Fishtail, porque en la época donde no había grips, había 7, 8 maneras diferentes de tener grips. Entonces tenías lo que se llamaba ball tail, que es, por ejemplo, una bola, por ejemplo, a ver, eh, por ejemplo, esta raqueta, ¿sí? Esta raqueta Sí. se llama Schlesinger Demon, que es como un icono, y ves la cola, se llama fishtail, cola de pescado, porque en esa época los jugadores de tenis jugaban con pantalones largos, 1910, 1920, y tomaban la raqueta así, se la tomaban así, se Mirá qué separaban bueno. y la tomaban así, ¿entendés? Y entonces, bueno, son detallitos que un coleccionista debe tener, ¿no? O sea, Me encanta. son diferentes elementos que tienen que ver, entonces, eh, obviamente no estoy todo el día, como hay gente que sí, pero tuve una época de cuando viajando mucho, siempre donde voy, busco un antique, ¿viste? O un flea market, un mercado de Sí. pulgas, y busco comprar raquetas. Y he comprado raquetas en la República Checa, en Francia, en Polonia, o sea, donde iba a los torneos, me iba siempre fin de semana a un flea market, a una casa de antigüedades, y he comprado raquetas que de otra manera no hubiera conseguido. Si no te molesta, te quiero hacer una pregunta más con respecto a este tema. O sea, me decís las que tenés y ¿hay alguna que estés buscando, decís que no estás todo el día con esto, o alguna que vos ya tengas en mente y que cueste conseguir hoy en día? Siempre hay alguna raqueta. Yo también lo que hice fue, como somos de la década del 80, cuando empezamos, fines del 70, 80, y mi maestro fue el maestro de Vilas, por ejemplo, tengo Claro. todas las raquetas que usó Guillermo, no usadas por él, sino la marca y el modelo. Sí, Tengo todas sí. las raquetas que usó Bor, tengo las raquetas que usó Lendl, ¿entendés? O sea, también he buscado cubrir bien como la evolución de la época de los 80, ¿no? Claro. Por ejemplo, las Prince también, las tengo todas. Tengo también el manual que escribió Howard Brody, que es el que creó la Prince. Howard Head es el que la patenta, pero el Sí, físico sí, que sí. crea el concepto es una historia muy interesante. 1974, Howard Head, que era el dueño de Head, ¿sí? Ujú. Quiere tener una raqueta que tenga más superficie y que genere, que despida más, pero con más control. Entonces contrata un físico matemático, que es Howard Mirá, Brady, ¿sí? Y sí. Howard Brady crea y patenta en el año 74 lo que va a ser la Prince. En ese momento no se llamaba Prince, ¿sí? O sea, era el concepto. Y luego Howard Head vende su compañía Head a otra empresa, a AMF, y crea Prince, ¿no? Y con Prince rompe el mercado, ¿sí? Pero bueno, como es la lógica de un gran empresario, que si bien es cierto Claro. tenía toda la serie de las Headmaster, la Head Professional, la Head que usaba Arthur Ashe, ¿sí? El tipo se da cuenta que para el jugador recreativo el sweet spot, porque estas raquetas, lo difícil que tenían, por eso el tenis era más lento, ¿sí? No solamente es el peso y la dureza, sino que el punto dulce, que se llama el sweet spot, equivalía a una o dos pelotas. En cambio, la Ah, Prince lo lleva, como las raquetas modernas, a cinco pelotas. Entonces tú le puedes pegar en cualquier lado y la pelota va a entrar igual, ese es el concepto. Y claro, a claro. Howard Head, siendo empresario, se le prende la lamparita, contrata a alguien que no es del mundo del tenis, ¿sí? Claro. Y crea una raqueta que después fue un fenómeno mundial, ¿no? Excelente, excelente. La verdad que muy entretenido y vamos a charlar un poquito de tenis en general porque nos podemos quedar horas con estos temas. Hay mucha gente que le interesa el tema de las raquetas, pero es pocos los que tienen los conocimientos y está bueno hablar con alguien
que tiene mucha experiencia en esto. Fer, primero quiero hablar un poco del evento que hay mañana, que liderás. Recién lo veía Gustavo Parodi que nos saludaba y justo ahí lo podemos enlazar con esto. Un evento de referentes del tenis latinoamericano en un momento clave y diferente en lo que es en nuestro deporte. Que nos cuentes un poco de qué trata. Bueno, yo también vengo haciendo con buenos amigos a nivel internacional. Sobre todo, yo busco gente que ha hecho un cambio o que ha sido un líder en cambiar el tenis, sea por un sistema de enseñanza, sea con un proceso con jugadores, o sea, y en ese sentido creo que el tenis está en deuda por parte de los técnicos. Creo que los técnicos no hemos sabido mejorar nuestra profesión independientemente de las cosas que han ocurrido per se. Entonces, invitamos a referentes, amigos, porque de 13 países de Latinoamérica, porque mi interés es contribuir a que despertar la idea de que nuestra profesión tiene que mejorar. O sea, ¿dónde está el entrenador que tiene 22, 23, 24 años, en el cual nosotros, como legado, yo ya tengo 44 años de profesión, ¿sí? De estar en el tenis, independientemente de lo que hice por mí, yo creo que todos los que tenemos un tiempo, y cada uno ha tenido mentores, tiene que dejar la profesión mejor que como la encontró. Y uno de los elementos fundamentales es que los técnicos se tienen que unir. Los técnicos muchas veces generan diferencias, celo, envidia, y este quién es, yo tuve mejor ranking, miles de cosas que pasan, ¿sí? Pero también hay que entender que hay que construir un espacio donde mejoremos nuestra profesión. O sea, hoy un técnico de tenis, no solamente de Argentina, de prácticamente de muchos países de Latinoamérica, son reconocidos. Como también tenés gente que no está bien preparada. Entonces, ¿cómo no vamos a quejar nosotros si no hacemos nada para mejorar nuestra profesión? Y además, Mariano, ¿qué vamos a dejar? Que una federación nacional se ocupe de los profesores. La realidad que una federación nacional en su constitución es una asociación de federaciones provinciales o estatales y a la vez de clubes. Entonces, sus socios naturales son los clubes y sus socios naturales son las asociaciones. Obviamente, si el día de mañana hay un litigio o hay un problema de un club con un profesor, ¿a quién va a defender una federación nacional? Siempre al club, claro. Es obvio, pero eso no quiere decir que esté mal. Esa es la lógica. Lo que está mal, y yo he participado, yo participé de la primera, en el año 91, se hizo la primera asociación mundial de entrenadores, en un congreso mundial de entrenadores que se hizo en Dublín, en Irlanda. ¿Sí? Se hizo el workshop de la ITF y éramos 101 entrenadores, de los cuales 30 entrenadores propusimos. Estaba Richard Schomburg, Frank Lesar, Louis Caillé, muchas personalidades de ese momento, ¿sí? Estaba Bill Tim, bueno, muchos entrenadores, ¿sí? Yo formé parte de los 30 fundadores y obviamente eso evolucionó hasta un nivel donde la ITF prefirió crear la Coach Commission y meter los entrenadores dentro de la ITF. Entonces, la realidad es que los entrenadores tienen que trabajar para generar una unidad propia y sumarle a la federación, o en este caso en Argentina, a la Asociación Nacional. Bien, y tenemos que mejorar la calidad de cómo se enseña, pero no solamente cómo se enseña, sino también derechos laborales. Por ejemplo, en México tienes cantidad, donde estamos nosotros, entrenadores que no tienen jubilación. Bien, o sea, cuando ya llegas a los 65, 70 años, deberías tener una cobertura de jubilación. O entrenadores que no tienen contrato, ¿sí? O entrenadores que van a hacer un contrato por primera vez con su jugador y no tienen un modelo de contrato de cómo tendría que ser. Entonces yo creo que hay muchas pequeñas cositas que sin entrar en política se pueden mejorar y generar una unión a través de diferentes asociaciones. Hoy ya hay 2 países que tienen asociación de profesores en Latinoamérica. Colombia y Chile ya lo tienen, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo lo tienen? ¿Hace cuánto tiempo tienen? Chile lo tiene como 4 o 5 años, ¿sí? Ajá. Colombia también lo tiene como hace 3 años. Eso no quiere decir que todo lo que haga está bien. No, no pasa nada. Hay que mejorar. A ver, yo, por ejemplo, que trabajé con Australia y trabajé con Nueva Zelanda,
tienen Sí, su propia asociación de entrenadores y la asociación de entrenadores trabaja en común acuerdo con la Federación Nacional. Y, por ejemplo, la certificación de entrenadores en Australia y Nueva Zelanda está dada por la Asociación de Entrenadores en función de la línea común que establecen con Tenis Australia o Tenis Nueva Zelanda. Entonces yo creo que es importante que entre todos empecemos a debatir, insisto, no en contra de nadie, para mejorar el, el entrenador que hoy tiene 20 años. ¿Qué camino tiene que hacer? Bien, ¿cómo le claro, mejoramos el trabajo? ¿Qué certificación tiene que hacer? Porque a veces los clubes contratan a cualquiera, ¿sí? Y a veces también te sacan a un director que tiene muy buena historia y porque el presidente del comité de tenis es amigo de alguno, te trae un entrenador que tiene mucho menos experiencia simplemente porque es amigo. Y eso ocurre no en Argentina, ocurre en cualquier lado. Entonces, pero ¿cómo vas a defender a ese entrenador? Si los entrenadores, un buen amigo me hablaba hoy de qué pasa con futbolistas agremiados en Argentina. Futbolistas agremiados no pertenece a la AFA. Bien, entonces, a lo que me claro. refiero, hay un espacio para construir, hay un espacio para mejorar, pero yo creo que los técnicos no hemos tenido ni la valentía, ni la inteligencia, ni a veces la capacidad de unirnos que es necesario. Entonces, mañana vamos a tocar ese tema. Obviamente somos muchos, somos 19, ¿no? Claro. Y siendo 19, es un espacio que no es un espacio de debate, es un espacio para tirar ideas. Los peruanos se están moviendo, ya tienen 400 entrenadores en línea, los bolivianos empezaron a mover, los brasileños también, en México también hay, o sea, creo que estamos un poquito atrasados de lo que pasa en otros países, pero siempre hay una ventana de oportunidad para mejorar nuestra profesión. Y en lo mío personal, yo siempre he trabajado para mejorar la profesión, por eso escribí, por eso trabajé con sistemas de capacitación y sistemas de mejora de la enseñanza. Eh, la mejor manera de proteger al futuro Guillermo Vilas, al futuro Juan Martín del Potro, al futuro Guillermo Pérez Rondán, la futura Gabriela Sabatini, es saber que trabajan con técnicos que están certificados, que tienen la licencia de trabajo, que están capacitados y que de alguna manera el sistema los está controlando y protegiendo y ayudando. Es un sistema de win-win. ¿Sí? Así que bueno, Sí, sí. vamos a empezar con eso. Perdón lo largo, ¿no? No, no, está muy bien, es muy interesante. Hay muchos profes, muchos entrenadores acá conectados. Yo te lo comenté y genera mucho interés. Estás en México, pero sabemos bien que estás constantemente informado y actualizado de las diferentes acciones que hay. Y sabrás que acá en Argentina, bueno, el tema de los profes, de los entrenadores, están en una situación compleja con todo esto que sucede con el coronavirus, sin actividades hace casi 3 meses. Y bueno, se están intentando uniones. Y vos ya has estado en otros procesos y te quiero preguntar esto, ¿por qué no se termina de concretar esta unión? Y si crees que finalmente ahora se podrá, ¿no? Porque ha habido varios intentos. Bueno, de hecho yo participé en el de la PTA, que fue un movimiento que se hizo en el año 94, que tuvimos muchos entrenadores y dentro del consejo directivo había muchos entrenadores importantes de Argentina. Sí, fue un movimiento muy interesante. Duró 7 años. Yo creo que lo que tenemos que... Hoy la tecnología te permite estar más unidos. O sea, hoy también las nuevas generaciones son diferentes que las generaciones nuestras o las generaciones anteriores a nosotros. Y yo creo que los que ya tenemos una edad más grande, hoy tenemos que generar una plataforma, no política, aunque haya política, una Claro, plataforma para construir un espacio de mejora de nuestra profesión. ¿Sí? O sea, yo sí creo que es importante que nuestra profesión, no solamente por las mejoras laborales, sino tienes diferentes ejes. No te quiero contar todo porque quiero que los que están acá también se unan a la mañana, ¿no? Pero bueno, está muy bien. pero, Sí, sí, pero, sí. pero la idea es que se construya un espacio donde la profesión sea mejor, desde la enseñanza, desde los derechos adquiridos, desde la posibilidad también de tener una fuente de datos de modelo de contratos, modelo de negociaciones. Hoy tenés una riqueza. Yo le he preguntado a algunos entrenadores amigos, ¿cómo fue el primer contrato que hiciste con un jugador? Y ellos me dicen, yo nunca hice un contrato.
Bueno, pero si tuvieras que haber hecho un contrato, ¿cómo lo harías? Y la verdad que no sé. Claro, Entonces es mejor tener un organismo que tenga, mira, estos son los 5 modelos de contrato que tenemos. Este es así, este es así. O sea, como una especie de borrador maestro que te sirva. ¿Eso que va a permitir? Que la calidad del sistema funcione de manera tal de que todo entrenador también tenga un contrato con el jugador. Bien, ahora, si después de la condición el jugador no quiere firmar el contrato, si el entrenador acepta que claro. no firme el contrato, bueno, como dicen los gringos, it's up to you. ¿Sí? Pero sí tenemos que mejorar, o sea, tiene que mejorar el sistema y hay mucha gente muy valiosa en toda en Argentina y en cada lado. Yo obviamente, nuestros proyectos son internacionales, ¿sí? Sí. Tenemos proyectos en 9 países diferentes, ¿sí? Estoy basado en México y también estamos desarrollando una base en Miami, ¿sí? Eso, y obviamente estamos en contacto constante con amigos de Argentina, con amigos de Brasil, con amigos de Chile, Colombia. O sea, Seguro. la realidad que armar 13 países lo hicimos en 2 días. O sea, de 2 días del equipo de trabajo. Por lo cual, quiere decir que no solamente es una situación latente, es una situación que se necesita, Claro. sino que hoy en Latinoamérica tiene una oportunidad, ¿sí? De proyectarse para el futuro, ¿no? Y en cuanto a la enseñanza, Fernando, mientras saludo a toda la gente que se va sumando, recién te saludan desde México, veía a Fede Varela, también un profe de acá de Argentina que saludaba. En Y cuanto a la bueno, enseñanza, muy buen eh, profe, le mando un saludo a Fede. ayer lo entrevistamos justamente acá. Qué se requiere de un entrenador hoy, año 2020, desde la enseñanza? ¿Cuáles son los principales parámetros que tienen que tener sí o sí? Mira, hoy tienes una gran ventaja que es, hay muchísima más información que cuando nosotros nos formamos. O sea, Claro, obviamente yo sí tuve una ventaja porque yo empecé a enseñar a los 16 años y mi maestro fue Felipe Lo Cícero, que fue el maestro de Vilas y de una gran camada de jugadores, ¿no? Y yo aunque estudiaba, viernes, sábado y domingo, me quedaba con él enseñando y empecé enseñando viernes, sábado y domingo, ¿no? Yo creo que lo que la evolución de hoy es, no hay que confundir información con sistema. ¿Sí? Vos podés tener mucha información, muchos cursos, pero tenés que aprender a tener otro sistema, un sistema de formación de jugadores. Todos los grandes maestros tienen un sistema. Bien. Entonces, yo creo que, bueno, en Argentina, nosotros en el año 92, yo lideré el proyecto de certificar las escuelas y crear con el Ministerio de Educación lo que en la etapa anterior de lo que pasa hoy, todas las escuelas privadas tuvieran la certificación del Ministerio de Cultura y Educación. sí, Entonces, y te estoy hablando del año 92, o sea, estoy hablando de casi 28 años empezamos, ¿no? Y logramos ese acuerdo. Entonces, yo creo que independientemente del tronco necesario de certificación como técnico en cualquiera de los niveles, hay que ampliar mucho a las especialidades, porque hoy tenés el maestro de mini tenis es tan importante como el maestro formativo. Y si claro. bien es cierto, los entrenadores tienen que saber de todo, bien, también hay especializaciones. Y yo creo que el mundo hoy marcha hacia la especialización. Entonces, tienes que saber mucho del tronco común, como los médicos, ¿no? Pero después decirte, ok, yo me voy a especializar en toda la parte de psicomotora, ¿no? Y todo evento. Por ejemplo, hay muy buenos entrenadores argentinos, ¿sí? Que conmigo trabajaron, por ejemplo, en la asociación y también hay en diferentes partes de Latinoamérica especialistas en mini tenis y formación. Pero también tienes los especialistas en alto rendimiento. Y también tienes, no es lo mismo ser un exjugador, por ejemplo, que ser director de un club. Porque si eres un director del club, ya primero tienes que saber de política, tienes que saber, ya entré en calor, así que para que me saco la campera. Me hiciste entrar en calor, Mariano, ya. Sí. Eh, eh, tienes que saber de manejo de grupo, tienes que saber de manejo de socios. Por ejemplo, en México la mayoría de los clubes son sociedades, por lo cual el socio es dueño, que no es lo mismo que los clubes en Argentina, donde son entidades sin fines de lucro, eres usuario, pero no eres dueño de la tierra. En Claro. cambio, en México es muy parecido al San Juan Lawn Tennis. El San Juan Lawn Tennis es uno de los pocos clubes que hay en Argentina que son muy parecidos a lo que pasa en México. O en Sí,
Yo te escucho y te veo. ¿Vos Ah, ok. me ves? Sí, no, Sí, porque se frizó la imagen, perdón. Y ah, entonces, no es lo mismo ser director que ser profesor. Tienes que tener una visión muy grande porque vas a tener política con el socio del club, con el amigo del socio del club, a veces, y entonces tienes que estar muy preparado para manejar grupos, para resolver conflictos. Bien, si eres, por ejemplo, como hay en Argentina, alguien que lleva su propia academia, tienes que tener un plan de negocios, tienes que tener un presupuesto, contratar entrenadores, pagar impuestos, las pelotas, o sea, a lo que me refiero. Yo creo que la certificación es una parte de un tronco común. Luego nosotros tenemos que enseñar a tener éxito y hacer especialidades. Por ejemplo, yo que me especialicé en trabajar con países, en la ah, época que yo empecé, yo viajé 10 años visitando a todos los países, aprendiendo de ellos, pero no había un sistema que te preparara para manejar un país. Bien, claro. yo ahora escribí un libro sobre eso y tenemos un curso sobre cómo desarrollo para países. Bien, pero ¿qué ocurre? Yo prácticamente tuve que pasar 25 años de carrera, ¿sí? Como nos pasa a muchos, Sí. caminando, viendo, analizando, juntando información, y creo que el entrenador moderno tiene que ser muy especialista en muchas cosas. Es como la diferencia de cómo, a mí me gusta mucho comparar, no soy muy futbolista, pero me gusta comparar con el Barcelona. Bien, tienes que ser del tenis total, del fútbol total. Tienes que Claro, ser, sí, no, sí, sí. tienes, tienes que tocar de todo. Por ahí sos muy bueno como volante derecho y ese es tu puesto. Pero tienes que ser que si te necesitan en el centro y se te necesitan en la izquierda y se te necesitan para meter un gol y cabecear, también lo tienes que hacer. Creo que la evolución del juego y de lo que es el tenis como empresa, como negocio, como multinacional, necesita entrenadores que estén preparados para entender esa globalidad y incluso es una de las problemáticas del tenis. Es muy, muy interesante y bueno, eso seguramente se va a tratar mañana en este gran encuentro. Fer, quiero hablar un poco de tu paso por el tenis argentino, con un programa que varió un montón de cosas y fue artífice de gran parte de la legión, ¿no? Sí, yo siempre digo, independientemente que sacamos muchos jugadores, yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Lo primero que te diría que estoy muy orgulloso es que haber fundado, o sea, Morea tuvo una charla con nosotros en mayo del 95, ¿no? Sí, Y en mayo del 95 en Roland Garros, él me dice, si yo soy presidente, voy a hacer tu programa. Y en ese momento yo le digo, ok, si vas a hacer mi programa, yo quiero del mini tenis a la Copa Davis, ¿no? Para que haya una línea. Hasta esa época las decisiones eran más políticas y yo lo que intenté hacer que las decisiones fueran más técnicas. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en mayo del 96 fundamos el Departamento de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo de Tenis. Hoy, 2020, ese departamento sigue existiendo. Entonces, si me preguntas a mí cuál es la base más importante del logro, es que habiendo pasado casi 25 años, el concepto sigue existiendo y se haya claro. fortalecido y se haya, en algunos casos, mejorado, pero El concepto, fundamentalmente, el concepto más allá del nombre. exactamente, exactamente. O sea, el concepto de tener un departamento que se encargue de formar jugadores, de analizarlos, de fortalecer, de trabajar en línea con los capitanes de Copa Davis y Copa Federación, de trabajar para las mujeres, de trabajar en la capacitación de los técnicos. Fíjate vos que la historia hace que Alberto Sete Sí, era el entrenador de Sabatini, yo lo voy a buscar, lo nominamos, lo contrato como coordinador del Departamento de Preparación Física que fundamos en el año 96 y hoy sigue siendo el coordinador casi sí. 25 años después. Es el único que queda de esa legión, ¿sí? Porque obviamente después, yo creo que también una cosa fundacional que hicimos fue crear nuestro propio equipo. O sea, la federación siempre contrataba gente part-time, ¿no? Viajaban algunos, ahí contratamos, en la primera camada yo contraté a Daniel García, Sí, Claudio sí. Mena, Claudio Sosa, Gustavo Luza, que lo fui a buscar a Ferro, tenía la concesión de Ferro, Alberto Sete, y a mi buen amigo también, que desafortunadamente falleció, Javier Maquirraín, que creamos el departamento médico,
Sí. En el 97 creamos el departamento de psicología, sumamos a Pablo Pécora, que era un joven haciendo sus primeras armas. Entonces, esos conceptos se mantuvieron. Después cambiaron los nombres, entraron otros. Bien, Luza después fue director de desarrollo, después obviamente salió, después entró Tito Vázquez. Tito Vázquez entra en la segunda camada. En la segunda camada del año 97 hicimos un cambio y entró Franco Davín conmigo y Claro. Tito Vázquez, que son gente que yo elegí para entrar. Bien, otro concepto fundamental que hicimos fue el programa escolar. Metimos 1.500 escuelas primarias y Hernán Gumi fue el padrino. Hicimos un póster muy grande. Generamos un programa de capacitación muy fuerte. Trajimos a especialistas que en ese momento era como para modernizar y sumarle a nuestra idiosincrasia, a nuestro estilo. Yo soy un fiel creyente que el tenis argentino es marca en el mundo, ¿sí? No quiere decir que lo supimos hacer, que es otra cosa, ¿sí? Pero el tenis argentino de los últimos 40 años ha sido una potencia sacando jugadores. Y siempre hemos estado con problemas de dinero, siempre hemos estado al sur del mundo, ¿bien? Y sin embargo, hemos sacado muchos jugadores de programas. Y obviamente también hicimos el programa de mujeres, donde salió Dulco, Clarisa Fernández, Salerni, las Kraut, o sea, un montón de jugadoras, y de hombres, uno siempre habla de Cory Navaldián, pero Juan Pablo Brzezinski salió del programa, Juan P. Guzmán salió del programa, que fueron también top 100. O sea, hicimos mucho bien a muchos jugadores y generamos una plataforma que afortunadamente se quedó en el tiempo y obviamente ha ido mejorando. Hubo épocas, ¿no? De arriba a abajo, pero ha Sí, sí. ido mejorando y creo que la actual dirigencia ha recuperado la esencia del desarrollo, ¿sí? La esencia del concepto de trabajar en la promoción, trabajar en la participación, trabajar en los técnicos, trabajar con los clubes, ¿bien? Nosotros hicimos el primer programa de asistencia para clubes en la parte técnica, ¿bien? El Centro Nacional, me acuerdo siempre con Enrique Enrique Viló Caride eran River y Boca, ¿sí? Y entonces fuimos a la primera reunión porque pedimos quedarnos con las 4 canchas que antes estaban atrás del estadio, no sé si les llegaste a ver vos, pero habían 4 Sí, 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 canchas sí. que después el gobierno de la ciudad la sacó, ¿sí? Pero negociamos quedarnos en esas 4 canchas, entonces nuestros equipos técnicos, con Ocete, con Tito Vázquez, con Franco Davín, con Luza, con Claudio todas las tardes entrenaban ahí con los equipos y era gratis para los equipos del equipo nacional. Entonces fue el primer concepto de un centro nacional fijo, que es una deuda que tiene Argentina, que hoy los chicos están trabajando para tener, pero creo que es otro de los temas fundamentales de un país como Argentina, debe tener un centro nacional que sea un laboratorio para todo el mundo. Así que me preguntaste de lo que pasó y también quiero decirte una cosa que fue muy importante Sí, claro. que hicimos. Creamos una generación de dirigentes porque una de las cosas que hicimos en el año 95, antes de empezar, yo le dije a Enrique, a ver Enrique ya estaba grande, ¿no? Si bien es cierto, afortunadamente vio al equipo de Copa Davis ganar, que era el objetivo. Cuando creamos el objetivo, yo cuando, por ejemplo, me reuní con Cacho Coria, con Ahí lo con perdimos. ellos, sí, entró una llamada, Sí. sí, y con muchos otros, el objetivo era ganar la Copa Davis. O sea, el programa de desarrollo, el objetivo principal era ganar la Copa Davis y ganar la Copa Federación. Ese era el objetivo. ¿Sí? Porque habíamos tenido varios intentos, ¿bien? Y por razones, por celo, por egoísmo, whatever, no habíamos logrado. Entonces, el objetivo que teníamos era generar un programa que le dé lo mejor a los jugadores a temprana edad. Imagínate tener un Daniel García, un Tito Vázquez, un Luza, un chico de 14, 15 años, gratis, ¿bien? Y un Ocete, que era probador físico de Sabatini, y un Maki, que estaba en el CENAR. O sea, le metimos mucho y además le metimos dinero. Le metimos dinero, pagamos toda la gira de los chicos. Durante 5 años no pusieron un centavo, ¿sí? Todos eso, y eso empezó en el año 96. Eso es lo que hay que entender, ¿sí? También otra cosa que hicimos es cambiamos el sistema de competencia, el sistema de promoción. Pero lo importante también es que generamos una camada de dirigentes, bien, porque Enrique estaba grande, que podrían acompañar el proceso de Argentina.
Desafortunadamente, porque después Grimaldi falleció, que era el sucesor natural, ¿bien? Y Sí. había otra gente, y entonces ahí hubo un cambio y se perdieron un poco las líneas de lo que debería ser, ¿no? Aunque ahora, Claro, de la línea con por la que... los... Te hago una consulta, perdona. Hablas del sistema de competencia y quiero saber en ese momento el programa, te lo personalizo en vos, pero el programa, ¿por qué se decidió cambiar el sistema de competencia? ¿Qué se veía que podía ser algo que se podía mejorar? Bueno, primero lo que hicimos en el sistema de competencia es siempre la competencia tiene que reflejar el tipo de jugador que querés. Bien. Y lo que cambiamos con el grado, había copas, había regionales, había, un poco volvieron a eso ahora, ¿sí? En ese momento había mucha cantidad de jugadores y lo que queríamos nosotros, que nuestros jugadores estén, primero, más preparados para jugar en cualquier superficie. Por eso yo escribí un libro que se llamó SAF 1, que se repartió en todas las escuelas de tenis, ¿no? Que en cualquier superficie. Y la independencia del jugador. Entonces, en el tenis tú juegas por tu propio ranking, tu propia independencia, y tú eliges tu calendario. Entonces, generamos un sistema con los grados 5, los grados 4, los grados 3, donde el sistema sea progresivo, pero que el chico iba decidiendo por dónde en función de su propio ranking. Porque en el tenis, adelante de tu nombre, tienes un número. De hecho, Claro. siempre lo digo, todos los jugadores que ganaron la Copa Davis salieron de ese sistema de competencia. O sea, los sistemas de competencia no son ni buenos ni malos. Dependen el contexto del país. Lo que yo creo que lo que sí se dejó de hacer durante casi 10 años en Argentina es trabajar mucho en la promoción, en la participación, sumado a la situación económica, que es un factor, pero no es el factor principal. Se dejó de generar muchos campeonatos locales, ¿bien? Se perdió un poco el romanticismo, que es Claro, otro de sí, los... sí, sí. Y entonces, no es por el sistema de competencia. Lo bueno ahora, que volvieron al tema de regionales y de equipo, y eso no está mal, porque también produjo jugadores, los dos sistemas produjeron jugadores, ¿sí? Lo que yo buscaba, de hecho, el sistema de competencia, lo escribimos en el año 94-95. En el año 97, Mariano, en 6 meses, nosotros Sí, con el comité de menores cambiamos todo. Y en el año 97 empezó un sistema nuevo. Bien. claro. Y todos esos procesos, por eso los sistemas de competencia no son ni buenos ni malos, se ajustan a la realidad. Lo que yo quería es generar independencia y buscamos mentalmente que el jugador se produzca a sí mismo, que sea más fuerte, que busque, que planifique mejor, que obviamente trabajar con los equipos técnicos y tal vez así que se cambió en el año 97 y duró hasta el año 2018. O sea, Sí, sí, pasaron sí, 20 y pico de años. Ahora, sí tal cual. creo que hubiera que haber hecho cosas en el medio. Yo me fui de la Asociación Argentina de Tenis en el año 2001. ¿Bien? ¿Y por qué? Pasaron dos cosas. Primero, porque Morea me pidió, en ese momento hicieron un contrato con Fernando Marín. Fernando Sí, Marín puso mucho dinero, tenía una compañía que se llamaba Legalité, pusieron mucho dinero. Y la condición de Fernando Marín es que yo me fuera con él. Entonces Morea habla conmigo y me dice, a ver, Fernando, pasa a la parte privada, ayúdanos, pero Marín va a poner una cantidad de dinero para que el tenis, justo pasó la crisis de la Rúa, toda esa parte, una claro. época muy complicada económicamente de Argentina, ¿no? Y entonces, obviamente, yo pasé porque era una forma de apoyar, y la segunda, también había una evolución personal que yo quería hacer. Y dejamos todo armado, en ese momento definimos que el director de desarrollo iba a ser Alejandro Gattiker, y de hecho Alejandro Gattiker tuvo muchas reuniones conmigo e hicimos como una lógica de todos los que iban a ir pasando, ¿no? Pero nosotros sufrimos mucho la época de la Rúa y bajó económicamente. Pero bueno, te mezclé un poco los temas, pero... No, está perfecto porque en cada respuesta tirás un concepto y saber un poco de la historia, que está buenísimo. Y me quiero quedar un minutito más ahí antes de pasar de tema y de la evolución que hablabas personal, porque eso te llevó a México, donde estás hoy. Pero te quiero preguntar por el tenis femenino. Como decía, salió Dulco, Clarisa y otras tantas chicas, pero es algo que en Argentina se debate mucho, el tema de la enseñanza, el tenis femenino, por qué salen menos cantidad de chicas. Quiero saber tu opinión. Bueno, yo te voy a contar lo que hicimos nosotros. Nosotros pusimos un entrenador, de hecho, un buen entrenador, otro buen amigo. Contratamos a Leonardo Lerda, part-time, ¿sí? Y generamos equipo de mujeres.
entonces había un equipo de mujeres y las mujeres viajaban igual que el equipo de hombres, ¿sí? Obviamente trabajamos con los entrenadores que tenían, como por ejemplo Billy Cerner, que de muy chico trabajó con Dulco, ¿sí? Generamos un equipo, unimos a Salerni con Clarisa Fernández, trabajamos también, por ejemplo, con la gente de Luján, con las Kraut, o sea, porque hubo muchas jugadoras que también, si bien es cierto, no llegaron tan arriba, ¿sí? También Pero jugaron estuvieron bien, muchos años compitiendo y muy buenas carreras a nivel juvenil. sí, jugaron muy bien. Y lo que buscamos, yo lo que buscaba es que, acuérdate que Argentina, después de la época de Mancini, Pérez Roldán, Davín, bien, cae, y en el año 95 teníamos un solo jugador entre los 100 del mundo, que era Hernán Gumi. ¿Sí? Mangumi. Y entonces Franco Esquilari empezaba a subir, ¿sí? Empezaba lentamente a subir, ¿sí? Sí. Pero lo que buscamos es que nuestros jugadores vuelvan a recuperar eh, la conceptualización de pensar en grande. Entonces, lo que buscamos es que jugaran juniors, se posicionaran muy en juniors. Yo había hecho un proyecto para el ITF que también funcionó muy bien, y entonces generamos que nuestros jugadores hicieran todo el recorrido de juniors, como también había pasado antes con Pedro Roldán y Puerta y con Tarabini, o sea, pero lo Sí. generamos como sistema, ya no como una gira. Cuando Pérez Roldán o Tony Pena viajaban, Se le cortó a Fer justo ahí. Ahí lo vamos a recuperar en un minutito. Muy interesante todo lo que está diciendo. Como decíamos, un líder del tenis a nivel internacional, argentino, pero trabajando en 5 países, trabajó en federaciones. Ahí está, ahí recuperamos, Fer. Ahí recuperamos el cortocito. te decía, cuando empezamos el departamento de desarrollo, ¿sí? Antes había habido giras, no es que nosotros tampoco inventamos la pólvora, lo que sí se inventó es la conceptualización de que tenía que haber un departamento técnico que manejara todas las áreas técnicas del desarrollo. Bien, porque antes Pérez Roldán y Tony Pena, por ejemplo, en las generaciones anteriores, habían viajado a Europa a jugar Italia, a jugar Salso Mayore, Prato, Santa Croce, Sí, la sí. Bonfiglio, o sea, habían generado eso. Lo que hicimos nosotros es sistematizarlo y generar equipos de trabajo que trabajaran para la asociación, ¿bien? Con un centro de la asociación y con, Bien. además, multicientífico, con preparador Claro. físico, con médico, con psicólogo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? O sea, lo que buscamos es generar una potenciación del jugador argentino, ¿bien? Y una decisión, una toma de decisión de equipos con gente que ya había tenido mucha experiencia. O sea, gente, Tito Vázquez había tenido, no sé, 7, 8 del mundo a Víctor Pecci, ¿sí? Ya había hecho Claro, final de Roland Garros y se lo metimos a Chavo de 14, 15 años. O sea, Lusa, claro. había Sosa, ¿me entendés? En el Sí, momento que sí. estuvo Daniel García. Franco David empezó con nosotros cuando dejó de jugar. Dejó de jugar y entró en el programa nacional y después hizo carrera. De hecho, lo primero que hizo fue capitán de Fed Cup, que Claro. hicimos, y después lo pasamos a capitán del equipo de Copa Davis y fue con el objetivo de volver a clasificar, porque en ese momento éramos grupo 2, volver a llegar al grupo mundial. Y en el año 2001 volvimos al grupo mundial. Y a partir de eso no bajamos nunca más, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. por eso te hago toda esta historia, porque es importante entender de que hay todo un recorrido, ¿sí? Y hay mucha gente que aportó, mucha gente hizo muy fuerte el sistema de formación argentino. Claro. Eh, lo que nosotros buscamos, es que yo lo que busqué era mejores técnicos, tener un sistema que genere todo el tiempo mejores técnicos. De hecho, hicimos el programa con el Ministerio de Educación, que fue lo primero, y de ahí nació la pregunta que me hiciste, la famosa PTA, porque Vila se metió en el medio. Bien, entonces ahí Guillermo quiso hacer como una impronta personal el tema de los técnicos y el mundo de los técnicos reaccionó. Sí, se creó la PTA. Desafortunadamente duró 7 años, pero sí siguió aportando muchas cosas y creo que es el tiempo. Hoy la tecnología te permite estar más cerca de los técnicos. En esa época todo era por fax, todo era por llamada Claro. telefónica. O Sí. sea, hoy te permite integrar, ¿no? Yo lo que te decía era, más gente jugando, mejores técnicos, un equipo de trabajo para dar, porque en Argentina siempre hubo talento, es como en todos los países, siempre vas a tener cracks, siempre vas a tener. El tema es que lleguen a ser
lo que nacieron para hacer. Si a mí me preguntan, a ver, yo que iba al Centro Nacional una vez por semana y me reunía con los equipos, o sea, yo nunca entrené a Coria Navalian, yo no me senté con Claro, ellos, pero sí dirigí al equipo que todas las claro, semanas hacíamos la planificación y yo tomaba la decisión final de lo que íbamos a hacer. Bien, claro. era como una especie de director de orquesta. Bien, Sí, 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 entonces, sí. y el director de orquesta por ahí no es el que mejor toca el violín, pero es el que sabe quién va en violín uno, quién va en el piano, quién va en los vientos, y que todos toquen Beethoven, y que todos toquen. Yo creo que lo que mostramos nosotros, que es posible hacer programas con un sistema argentino que sea un sistema, sumado al tema de los técnicos personales. Y ahí te redondeo la parte de las mujeres. En las mujeres hicimos un proyecto con Lerda, que ya tenía Clarisa Fernández, sumamos a Salerni, trabajamos con Billy. De hecho, Billy, por ejemplo, nosotros ganamos 2 campeonatos del mundo. Ganamos en el 96, el que fue el primero importante que tuvimos, ganamos el de 14 años en Japón, Coria Navalian Pastorino con capitán Claudio Sosa. ¿Sí? Sí. Hicimos en el Belgrano Athletic con Jerry Walter Boer, que nos dejó trabajar en la cancha de césped sintético, porque se jugaba en césped sintético, hicimos un entrenamiento de un mes para ese campeonato. Y después en el año 2000 ganamos en Perth el Mundial de 16 años con Billy Cerner como capitán, con Salerni, Dulco y Cravero, ¿sí? Con un equipo. Porque también Cravero, Chalvo, también salieron todos de este programa, ¿sí? Sí, sí. Entonces yo creo que tiene que haber inversión, tiene que haber parecido a lo que están haciendo ahora. Foco en el trabajo diferenciado de las mujeres y obviamente creo que la deuda de Argentina hay que seguir, hay que saldarla porque no hemos aprovechado el momento más glorioso del tenis argentino después de Vilas, que para mí fue 2003, 2004, 2005, 2006, que termina con la Copa Davis que se gana, pero fue un momento que Argentina tenía 4 jugadores entre los 15 del mundo. Sí. En el máster del 2005, de 8 jugadores, tuviste 4 argentinos, ¿sí? En ese momento tendríamos que haber construido tener un centro nacional, ¿sí? Yo creo que en un centro nacional te permite sumar a los padres, sumar a los entrenadores, sumar a los equipos, trabajar de los 10, 12 años en una línea común para que los 18, 20 años tengas una gran potencialización y en eso creo que están trabajando y además tienen una cosa muy importante, tienen los exjugadores sumando para que eso ocurra. Seguro, seguro. El Centro Nacional es una deuda pendiente, como decís vos. Creo, te lo puedo consultar, de las grandes potencias a nivel mundial de tenis, todos cuentan con un Centro Nacional de Entrenamiento. No, de hecho, con el respeto que me merece en cada país, porque los he visitado y he estado, El Salvador tiene centro nacional, Guatemala tiene centro nacional, ¿sí? Venezuela tiene centro nacional. O sea, Mirá. y con el respeto que me merecen, porque Cuba tiene centro nacional. O sea, a ver, nunca se nos ocurrió comprar un predio en Pilar o en donde sea y poner 10 canchas de tenis y ver cómo o sea, a ver, hicimos 4 veces final de Copa Davis, ganamos la Copa Davis, hicimos final de local en el 2008. A mí me sorprende. Quizás no se pudo, pero es como un interrogante porque Sí, sí. yo soy de la generación que soñamos. O sea, cuando se ganó Claro. la Copa Davis, yo lo llamé a Morea y le dije, lo logramos. Bien, y pasaron del año 96 al año 2016, pasaron 20 años. Nos costó 20 años, pero lo logramos. Del Potro, en sus épocas primarias, estuvo en el programa de desarrollo nuestro y siguió en el programa de desarrollo. Más allá de todo el trabajo que hizo el Negro Gómez, o sea, ¿qué quiero Sí, sí, decir? sí. Hubo un trabajo en común. Entonces, cuando se logra, lo logra, es como cuando se salieron campeones del mundo de fútbol. Lo logra desde el canchero de la AFA, ¿me entendés? Que hizo la cancha, todo el mundo es parte. Entonces, yo creo que nos costó, y yo le dije a Enrique, pensá que habíamos perdido 3 veces la final antes. O sea, Claro, perdimos en el sí, sí. 2004. Perdón, 4 veces. 2004, 2006, 2008, 2011, con Tito Vázquez. 2011. O sea, perdimos 4 veces. Quiere decir que independientemente de la cantidad de jugadores, hubo toda una línea, ¿sí? Que hizo que se terminara ganando la Copa Davis, bien,
Y eso no pertenece a alguien, pertenece al tenis argentino, porque mucha Claro. gente, mucha gente colaboró. Y te diría, dejá a nosotros, después vino el Colorado Gatti, vino Lusa, vino Luli Mancini, vino Tito Vázquez, y todos dejaron algo, y todo el sistema fue mejorando. Y eso es lo que tenemos que hacer, que el sistema, año con año, porque Argentina es una potencia. Mariano, Argentina durante 15 años, no sé si sabés que hay un ranking de naciones, Sí, 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 sí. tanto en la Fed Cup, bueno, tú por supuesto que lo sabes, ¿no? Pero es una pregunta retórica No, no, está bien. Sí, sí, sí. Argentina durante 15 años estuvo entre los 4 mejores países. Y cuando Totalmente. ganamos la Copa Davis, durante 2 años fuimos el número 1 del mundo de países. Bien, entonces yo creo que nuestra obligación, independientemente de la política, independientemente de la foto, independientemente, ¿sí? Hay que trabajar para mejorar el sistema, porque Argentina siempre fue potencia, ¿sí? Siempre, desde después de la época de Vilas, ¿bien? Pero, por ejemplo, hay muchas deudas todavía del tenis argentino. Hay muchas cosas que hay que seguir mejorando, ¿no? El Centro Nacional es una, ¿sí? Pero hay otras también que hay que mejorar. En el tema de las mujeres, creo que van en el camino. Hay que buscar, porque nuestro país también es difícil, hay que buscar recursos. Pero la problemática que tienen hoy también la tuvimos nosotros, ¿eh? Seguro. Fer, me quedo con eso de no aprovechar las oportunidades o los grandes momentos. Como que decís vos, no solo la obtención de la Copa Davis, sino la época dorada de la Legión. Y te consulto si ahí, dejando de lado la parte dirigencial, no se podría haber hecho un poco más por parte de los jugadores, exigir un poco más, como pasó en otros deportes, como pasó en el básquet en su momento, ha pasado en el fútbol también, pero el básquet fue más notorio, el involucrarse un poquito más y pedir más. Yo creo que, a ver, hay que entender el rol de cada uno. Los jugadores le tenés que dar a lo que los jugadores requieren. El jugador está para jugar y para competir. El rol de los dirigentes, el rol de los equipos de trabajo es tener una visión. Yo, en lo personal, y esta es mi visión muy personal, a nosotros nos tocó construir la plataforma. ¿Sí? Yo siempre digo, nosotros construimos la autopista, ¿no? Había una selva, teníamos algunas cosas a favor de la historia del tenis argentino, pero construimos el criterio del desarrollo, ¿no? Como una autopista. La autopista empezó a rendir, porque hubo, a ver, del Potro, Gaudio, Cañas, Chela, aunque recibieron algún apoyo de la asociación, son mero producto de los esfuerzos personales y de Eso algún personal, claro. patrocinador. Bien, y después tenés la línea de los que recibieron apoyo del lado de la Asociación Argentina de Tenis al menos 5 años. Bien, y los dejamos bien parados para que en profesionales puedan saltar. Pensar que muchos chicos tuvieron muy buenos contratos, otros también la tuvieron que pelear, pero construimos una autopista para los entrenadores, para las academias, para los jugadores, ¿sí? Para la promoción del tenis. Bien, yo lo que creo que en ese momento se aprovechó la fiesta, se vivió la fiesta, pero nadie paró la pelota y dijo, para, algún día, a ver, algún día Caleri se va a retirar, algún Claro. día Coria y Navalian se van a retirar, algún día Puerta se va a retirar. ¿Qué hacemos después? Entonces, y es un defecto que hacen muchos países. O sea, nosotros, por eso para mí, la actual dirigencia, en cierta forma, recuperó el romanticismo, el concepto de seguir trabajando en las bases. ¿Entendés? Entonces, todas las federaciones importantes del mundo hoy, Mariano, tienen equipos que trabajan con los jugadores profesionales, Copa Davis, Fed Cup, pero tienen equipos que trabajan con los jugadores intermedios y equipos que trabajan con los menores de 10, 12 años. Y todos los 3 equipos tienen la misma importancia. Claro. Entonces, si vos te dedicás solamente a los profesionales y vivís la fiesta y te olvidaste, por ejemplo, que Argentina no tiene centro nacional, bueno, eso es una prioridad. Y te olvidaste que, pero tendríamos que tener un laboratorio para desarrollar entrenadores de alto rendimiento. Hoy tenemos muchos entrenadores de alto rendimiento en Argentina que no son aprovechados. Tenés tipos como Claro. Walter Boer, Tito Vázquez, Pepe Lorca, o sea, que yo hablo con ellos y le pregunto, ¿a vos alguna vez te llaman a una charla de un curso de entrenadores? ¿Viste? Y el grillo hace cric, cric, cric. Sí, Quiero sí, decir, sí, sí. ¿me entendés? Es como que todo tiene que ver, y tiene que ver también con el modelo nuevo, ¿no? Siempre para adelante, pero te olvidas que venís de algo. Entonces, para mí,
es lo que pasó. Yo no le pondría a los jugadores la carga, le pondría que también, yo como lo viví, creo que, bueno, falleció Morea, fallece Grimaldi, que era supuestamente, falleció el número 2, ¿bien? Se va el número 2. El número 3 que entra era abogado, ¿sí? No era, era la persona que tenía la visión. Cuando Morea me llama a mí, habíamos pasado casi 10 años viajando por el mundo, estudiando lo que hacían los alemanes, los franceses, Estados Unidos, los australianos, los ingleses. Yo había viajado antes, ¿no? Entonces, cuando Morea me dice, vamos a hacer, Fernando, el programa que vos tenés, ¿bien? Y no porque me tocó a mí. Lo que quiero decir es la visión de Morea. Morea era un dirigente de nivel mundial. Morea es uno de los 6, o fue porque ya falleció, de los 6 vicepresidentes honorarios de la ITF. O sea, Morea fundó el departamento de junior de la ITF. Hoy a las 5 de la tarde, como a las 7 de la tarde de Argentina, hablo con Doug McCarthy, que fue el primer director de desarrollo. Mi vivo es con Doug McCarthy. Y vamos a hablar de cuando en el año 77 se funda el primer departamento de la ITF, que fue el departamento junior, y no existía el departamento de desarrollo. El departamento de desarrollo se funda 10 años después. Y entonces, la primera acción fue generar, ¿sí?, el tenis en África. Y entonces lo contratan a McCarthy para llevar el tenis en África a 5 países africanos que hacían jugar con paleta de madera en el año 78. Quiero decir que está... ¿Y quién era miembro de ese comité junior? Enrique Morea. Entonces, Morea tenía la visión grande. Entonces, cuando vos pierdes la visión grande y la política te lleva a la política interna, pierdes el lugar que tiene que tener Argentina en el mundo, que es una potencia. Por eso te dije, durante 15 años estuvimos entre los 4 primeros. Ya no estábamos entre los 4 primeros. Tenemos que tratar de mantenernos entre los 10 primeros, porque eso muestra el valor del país, ¿no? Pero bueno, hablo de muchas cosas porque tendríamos que hablar ahora. Pero escúchame, te quiero aprovechar unos minutos más, si puede ser, unos 10, 15 minutitos más, pero tengo que cerrar esta sesión porque se va a terminar la hora. ¿Puede ser que uno charlemos un poquito más? Tranquilo, dale. Dale, cerramos la sesión, le aviso a la gente, en un minuto estamos de nuevo conectados para no cortarlo en medio de una respuesta. Dale. Ya volvemos, ¿eh?